Jesús, por la sangre que vertió, en mis pecados Él expió, lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Oh, qué amor, qué inmenso amor, reveló mi Salvador. La maldad que hice yo al suplicio le llevó. Ahora a ti mi todo doy, cuerpo y alma tuyo soy. Mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Yo de Cristo solo soy, a seguirle presto estoy, al bendito Redentor serviré con firme amor. Sea mi alma ya su hogar y mi corazón su altar. Vida emana paz y luz del Calvario a la cruz. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Amén. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15:3. Ya para finalizar, vamos a cerrar con el himno número 174, hermanos. Himno número 174. Qué bella historia, gloria. Mi Redentor nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria.
admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Amén. Hola mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un tremendo gozo estar aquí en la casa de nuestro Dios para poder bendecir el nombre de nuestro Dios públicamente, pero también para podernos ver después de una semana de trabajo y de negocios, mis hermanos. Así que bienvenidos sean a la casa del Señor. Hoy tenemos dos visitas. Tenemos la visita de doña Elizabeth y de Alonso. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Es una gran bendición que estén aquí con nosotros. Bueno, hermanos, hoy tengo el privilegio de impartir la cena del Señor y quiero por favor que vayan a sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 10 del versículo 15 al versículo 22. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 15 al 22. Primera de Corintios 10, del versículo 15 al versículo 22. Dice así la palabra de nuestro Dios: como a sensatos les hablo, juzguen vosotros lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne: los que comen de los sacrificios, ¿no son participantes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mi hermano, mi hermana, amigo que nos visitas en esta mañana, por demás está decir que vivimos en una cultura que celebra la tolerancia, que se pide tolerancia para todo. Constantemente se nos dice que no es bueno que el hombre o la mujer tenga un pensamiento exclusivista. Eso se nos dice en las universidades, en la sociedad. Vivimos en una sociedad, mis hermanos, que aplaude la tolerancia. Ahora, mis hermanos, se nos dice también a los que creemos en Dios, a los que somos cristianos, que no debemos de ser tan radicales con nuestra mentalidad, que no debemos ser tan exclusivistas en nuestra forma de pensar en lo espiritual. Y tristemente, esa forma de pensar en la sociedad
también ha penetrado la iglesia de Jesucristo, y tristemente muchos cristianos, por llevar una vida de tolerancia, comienzan a tener una vida dividida, pensando que pueden tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque dicen, al final de cuentas, tengo que ser tolerante. Ahora, mi hermano, déjame decirte que por demás está decir que este texto está hablando acerca de este momento, que es la cena del Señor, la mesa del Señor. Y Pablo les va a decir a los corintios, le va a atacar ese pensamiento compartido, esa mentalidad tan tolerante que tenían los corintios, y les dice: no puedes participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Cada que nosotros como iglesia venimos cada domingo, tenemos esa bendición de cada domingo recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Es un recordatorio y un termómetro para nuestra fe, si nosotros estamos compartiendo la mesa del Señor y también la mesa de los demonios. Dios nos libre de aquello. Por eso en esta mañana quiero meditar bajo el tema titulado, antes de participar de los elementos, con la siguiente meditación: la mesa del Señor exige separación, o la Santa Cena exige separación. Punto número 1, lo encontramos del versículo 15 al 18, y es que Dios quiere que nosotros tengamos madurez para comprender la comunión que tenemos con Cristo. Dios quiere que tengamos madurez para comprender la unión o la comunión que tenemos los cristianos con el Señor. Versículo 15, noten lo que dice: como a sensatos les hablo. Pablo, con la autoridad apostólica, pudo haber dicho: les mando aquello. Pero Pablo dice: yo quiero que ustedes, el Espíritu Santo les ilumine. Está apelando a la madurez de los corintios y dice: juzguen vosotros lo que digo. Eso, mis hermanos, nos lleva a pensar, a formar una tesis de vida entre los cristianos, que la fe no anula la mente. Vuelvo a repetir esto: la fe verdadera cristiana, centrada en la palabra de Dios, no anula la mente. La fe no es irracional. Mis hermanos, Dios exige madurez en sus hijos. Si tú eres creyente, no es una opción ser maduro, es una obligación. Porque solo siendo maduros, uno es capaz de autoexaminarse. Uno es capaz de buscar en lo más profundo de su corazón o en sus actos y decir: estoy fallando en aquello, estoy haciendo mal aquello. Tengo la capacidad para autoevaluarme y decir: estoy haciendo mal esto, estoy pensando mal aquello. Porque las personas que no son maduras son aquellos que se enojan por todo. Son niños berrinchudos y malcriados, sin la más mínimo ápice de sabiduría y madurez en su vida, que no tienen la capacidad para pararse frente al espejo o frente a la palabra de Dios y decir: estoy fallando en aquello. Dios exige nuestra madurez para comprender la comunión o la unión que tenemos con Cristo. Versículo 16: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mis hermanos, toda la iglesia tenemos comunión y unión con Cristo, y unión y comunión los unos con los otros. Mi hermano, mi hermana, usted y yo estamos unidos a Jesús y unidos a la iglesia. Nos guste o no nos guste, nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Y cuál es el ejemplo que pone el apóstol Pablo en el versículo 18? A Israel en el Antiguo Testamento, el sacerdocio. Y dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Por supuesto que sí. Punto número 2, de la mesa del Señor exige separación. Participar, escucha bien, mi hermano, del versículo 19 al 20. Participar de los rituales
o una vida semejante a los paganos es tener comunión con los demonios. Vuelvo a repetir esto. Participar de los rituales o tener una vida semejante a los paganos es tener comunión con los demonios. Versículo 19. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Gracias a Dios, creo que la gran mayoría aquí no tiene problemas con la idolatría, porque entiende que no deja de ser un muñeco de cerámica, que no es nada, que no vale nada. Muchos o la gran mayoría tenemos ese conocimiento, y creo firmemente que la gran mayoría no tenemos ese problema como había en Corinto, que le sacrificaban a los ídolos y la carne que sobraba la llevaban a la carnicería y la vendían. Y ahí había un problema de conciencia en Corinto, el cual Pablo va a atacar en el capítulo 8. Pero mis hermanos, el problema de usted y mío hoy en el siglo XXI para la iglesia de Comunidad de la Gracia es un problema de idolatría ideológico, de vida. ¿Cuáles ideologías están atacando nuestras vidas? El materialismo. Cristianos que viven de lunes a domingo como si Dios no existiera. O bueno, de lunes a sábado, y el domingo recuerdan que Dios existe de las 9 de la mañana hasta las 12 y 1 de la tarde y se acabó. Y de lunes a sábado viven como que no fueran creyentes, como que no conocieran a Dios. 2, el problema del pragmatismo. El fin justifica los medios. 3, el feminismo, la superioridad de la mujer frente al hombre. 4, el hedonismo, el disfrute es todo. Vivir en esta vida es disfrutamos, comamos, bebamos, porque mañana nos iremos. Dice Pablo, no. Y ese es el problema que hoy está matando a la iglesia. No podemos pensar y vivir del mismo modo de aquellos que no conocen a Dios. Nuestros pensamientos condicionan nuestras acciones. Nuestras acciones repetidas van a crear hábitos, y los hábitos van a marcar nuestro carácter, y nuestro carácter va a decidir nuestro rumbo de vida. ¿Cuáles son los pensamientos que tienes hoy? ¿Los pensamientos de Dios o los pensamientos de este mundo? Si tienes el pensamiento de Dios, tienes comunión con Jesús. Pero si tienes los pensamientos de los demonios, tienes comunión con ellos. Que Dios nos libre de aquello. Finalmente, versículos 21 al 22, no podemos beber la copa del Señor y de la copa de los demonios, porque nos exponemos a la justicia de Dios. Versículo 21 al 22, y con eso termino. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Aquí está la consecuencia. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Por supuesto que no. Mi hermano, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Y cuando digo tenemos, porque el primero soy yo. Desde esta persona que les está hablando, desde aquí hasta los que están en la puerta, en la última banca, Dios quiere que hagamos cambios en nuestras vidas. ¿Y cuáles son esos cambios? Romanos 12:2. No os amoldéis a este siglo, sino transformen su pensamiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Finalmente, mis hermanos, Dios exige exclusividad, porque nadie de los que somos esposos permitiría, ni por el mínimo ápice en este mundo, que su esposa estuviera con otro hombre y que estuviera con él. No lo permitiría. Y si lo permites, te falta un tornillo. Bueno, algo así es Dios con nosotros. Dios no permite que nosotros estemos con Él y que querramos estar en el mundo. Que Dios nos ayude, mis hermanos. ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje de las Escrituras? 3. La primera, necesitamos madurar para comprender nuestra unión con el Señor. 2. No debemos de tener vidas semejantes a los inconversos. 3. Debemos de hacer cambios en nuestras vidas o nos espera la disciplina de Dios. Mi hermano, estamos a tiempo. Estas son las buenas noticias. Estamos a tiempo. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, 3 requisitos para participar del pan y de la copa.
haber nacido de nuevo por la fe en Jesús, estar bautizado y estar en plena comunión. Y hoy yo te invito, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, a que confesemos nuestras maldades, que pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, por querer tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Que Dios nos perdone y que afirme nuestros corazones para poder ser fieles a Dios. Oramos, y después de ponernos a cuentas con Dios, voy a pedir a mi hermano Jacob y a mi hermano Javier Ruiz si pueden repartir los elementos de la cena. Oramos, mis hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es, Padre bendito, como fuego, Padre, que rompe, que desmenuza toda impureza. Señor, gracias porque hoy nos has hablado, nos has exhortado. Te pido, Señor, que mis hermanos y yo podamos guardar tu palabra, pero sobre todo, Señor, a ponerla por obra. Padre, en el nombre de ti, Hijo Jesucristo, te pido perdón por mis maldades. Y te pido perdón por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, comunidad de la gracia. Perdónanos, Señor, por querer tener un pie en el mundo y un pie en tu casa. Señor, afirma nuestros corazones, perdona nuestras debilidades y ayúdanos a amarte con todo el corazón, a servirte con toda nuestra devoción. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, fortalécenos para permanecer a tus pies, sirviéndote y amándote fielmente, Señor. Santifica los elementos que simbolizan tu cuerpo y tu sangre que fue derramada para nuestra salvación. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo para poder ser fieles a ti en todo momento, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a mis hermanos antes mencionados que repartan los elementos. Mientras tanto, buscamos 1 Corintios 11, 23 en adelante. Nos damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que repartieron los elementos, y a nuestro hermano Raúl, que siempre corresponde ese toque de solemnidad al entonar un himno, al repartir los elementos. Ahora, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 11, 23, pasaje que solemos leer antes de participar de la cena del Señor. Vamos por favor al texto, y dice así la palabra de nuestro Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos, por favor, de la galleta, símbolo del cuerpo de nuestro Salvador. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Finalmente, los invito a que nos pongamos en pie. Vamos a ponernos en pie y vamos a cerrar orando. Mi hermano, mi hermana, Dios es fiel para castigar el pecado, porque Él es un Dios santo, pero Dios también es bueno y es un Dios de amor. Por lo tanto, si usted está padeciendo una enfermedad, si usted está padeciendo algo que le aflige en su vida, hoy es el momento en el cual usted puede clamar a Dios y pedir que por su misericordia el Señor le fortalezca y le auxilie. Así que oramos y apelamos a la gracia del Señor y terminamos. Señor, te agradecemos en esta mañana por este momento tan solemne. Padre, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Tuya es la alabanza. Ahora te pido, Padre, te doy gracias por tu gracia infinita. Pido, Señor, que a todo tu pueblo nos bendigas, que ayudes, auxilies, sanes a los afligidos de tu pueblo, que nos ayudes a seguir adelante, Padre, amándote y viviendo para tu gloria. Que tu Espíritu Santo, Padre, ilumine nuestra mente para entender tu palabra, para guardarla y para ponerla por obra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer ahora sí la reflexión expositiva.
en el libro de Oseas. El domingo pasado estuvimos hablando del libro de Oseas, pero era más como temático, como algo del amor de Dios por Israel, aunque Israel fue infiel, y vemos al Dios bueno, benevolente, que trata con su pueblo. Pero hoy vamos a ir texto por texto, o por lo menos vamos a reflexionar en lo que dice el libro de Oseas. Entonces, nuestra reflexión va a estar basada en el libro de Oseas, capítulo 1, versículos 2, hasta el capítulo 2, versículo 1. Como título dice, la familia de Yahvé, bueno, ahí dice, pero son 4 letras y 4 consonantes. Van a encontrar algunos libros, algunos que ahora leen libros y otros que más adelante van a leer libros teológicos, porque la idea es que todos estemos preparados para leer libros teológicos, comentarios bíblicos. Pueden encontrar esa forma de hablar del nombre de Dios, las 4 letras, o con aquí W también en algunos libros. En otros van a encontrar Jehová, en otros Señor. Bueno, para fines prácticos nos referimos a la divinidad, al Dios de Israel. La familia de Yahvé, primero distanciada y luego reconciliada. Y veremos propiamente en estos versículos los actos simbólicos de Oseas. Actos simbólicos. Muy bien. Hay una pregunta que debemos reflexionar, debemos pensar. Es, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? O sea, si estuviera el Señor en su trono soberano, ¿los niños ya pasaron adelante para que pueda ir el niño? Si el Señor está en su trono y aquí está juzgando uno por uno, ¿cómo te presentarías delante de Dios? O la otra pregunta, ¿estás distanciado de Dios o estás reconciliado con Dios? ¿Cómo estás ahorita? Es una pregunta muy, muy importante. Muy importante. Para que cada quien reflexione en estos momentos. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Distanciado o realmente estoy reconciliado? ¿Estoy en comunión con Dios o estoy alejado de Dios? Pues esta imagen es muy fácil de reconocer su historia. ¿De qué trata? Bueno, una persona que regresa con su bolsita y un anciano que corre entregando su corazón. Bueno, una imagen muy bonita, muy tierna, que nos habla del hijo pródigo, de aquel que estuvo distanciado, pero se arrepiente y regresa a casa. El hijo pródigo, la parábola que el Señor contó en su momento. Pero hay tantos hijos pródigos hoy en día que están alejados y que requieren venir a su Padre Celestial. Ustedes podrían estar ya reconciliados o todavía alejados, no lo sé. Pero afuera, en la sociedad, por supuesto, hay tantos que requieren reconciliación. La prédica de hoy va principalmente dirigido para los que estamos en este escenario, pero también se puede extender a los que están fuera. Comencemos con nuestro primer punto. El distanciamiento de la familia de Yahvé, actos proféticos realizados por Oseas. Y veremos esto de los versículos 2 al versículo 9. ¿Por qué parto del 2 y no del 1? Bueno, el 1 ya hablé el domingo pasado.
es el contexto histórico y hago una especie de resumen para los que no estuvieron el domingo pasado, que el profeta Oseas es contemporáneo del profeta Amós. Es contemporáneo. De la misma época, porque ambos ministran en la época que Jeroboam, rey de Israel, está en su reinado. La diferencia entre ambos está el énfasis que le van a poner cada uno. Amós, ya se predicó por bastante tiempo, puso más énfasis a la cuestión social. Sí, habló de la idolatría, pero no tantas veces ni con tanto énfasis. Habló más de un sincretismo religioso o de un yavismo distorsionado. En cambio, el profeta Oseas va a criticar fuertemente la idolatría. Por lo menos comienza con ese énfasis. Pero son del mismo tiempo. Luego hablaremos de otro profeta que también es del mismo tiempo. En los primeros dos versículos, bueno, el 2 y 3, parte B, vamos a ver el acto simbólico de casarse con Gomer. Y para esto voy a ir a una versión, la versión de Jerusalén. Ustedes pueden leer en la versión de Reina Valera 60. En la versión de Jerusalén dice: comienzo de lo que habla Yahvé por medio de Oseas. ¿Ok? Perdón. Por medio de Oseas, y dijo Yahvé a Oseas: ve, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque el país se está prostituyendo completamente, apartándose de Yahvé. Y fue él y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Y déjame decirles que es una petición difícil de aceptar. De eso más o menos dije el domingo pasado. Muy difícil de aceptar que Dios ordene a uno de sus profetas que se case con una prostituta. Muy difícil. Por lo que implicaba. Pero cuando Dios te ordena hay que obedecer, aunque sea difícil de aceptar. Y más entendiendo que son actos proféticos. Es una forma de denuncia que va a hacer Dios a través de la vida o el matrimonio, la familia de su siervo. Esa orden no va para todos, ojo, solamente era para Oseas. De allí expliqué el domingo pasado, a grosso modo, que esta prostitución de Gomer, que se hace referencia aquí, no es solamente que la mujer vendía su cuerpo por dinero. No es solamente eso. Al parecer, si asociamos la palabra hebrea con otros contextos, era una prostituta sagrada. O sea, estaba al servicio de Baal, que implicaba también una denuncia a la idolatría contra Baal. Muy bien. Le dice Dios: ve, tómate una mujer dada a la prostitución. Y luego en esa traducción dice: e hijos de prostitución. Las otras versiones dice: y ten hijos de prostitución. O sea, los hijos con ella serán hijos de prostitución. Aquí el texto no está dando a entender del todo eso, aunque por el contexto diremos que sí, pero más es de que toda la familia, o sea, toda la familia estarían en eso involucrados en un acto de rebeldía contra Dios. No está diciendo todavía tu mujer o tus hijos. Está diciendo, note bien el argumento, que en esta denuncia profética, inclusive esos hijos
van a representar a Israel. La razón para que se le ordena eso es que el país o la tierra se está prostituyendo completamente. Dirán, todo Israel entonces. No necesariamente. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Algunos comentaristas piensan que no se refiere del todo a la nación de Israel, aunque algunas versiones traducen así. Más bien piensan que se trata de una denuncia al pensamiento cananeo de que la tierra también estaba personificada como parte de la adoración a Baal. Porque se decía que Baal trae la lluvia. Por tanto, la tierra también estaba haciendo o estaba adorando a Baal. No era solamente los habitantes, sino la tierra misma al que se le atribuye algunas cosas como la madre tierra hoy en día, ¿no? La madre tierra, que muchos hablan a veces sin tener la implicancia que eso significa. No, un cristiano no debe decir la madre tierra como personificándola, la tierra. Pareciera que aquí también está viendo esto de que a la tierra está cometiendo actos indebidos, pero en personificación, no es de que la tierra está adorando a Baal, pero se les personifica como que ella también está prostituyéndose. Se están apartando de Yahvé. La denuncia es fuerte. La denuncia es fuerte. Cásate con una mujer de prostitución porque así está Israel. Muy bien, la imagen salió antes de tiempo. Luego viene el acto simbólico de Dios sembrará la disipación de la tierra. Disipación de la tierra. De los versículos 3c al versículo 5. Dios sembrará es Jezreel. Y aquí tenemos una foto de Jezreel. Es un valle. Quiero que presten atención a este valle. Va a ser muy importante para la historia bíblica, Jezreel, y para el pasaje de hoy. Aparece varias veces. Es un valle muy fértil. Esa es una cuestión, fértil. Hay sembríos en ese valle. La otra cuestión es de que es un paso, como es un valle algo plano, los carros de los ejércitos, ya sea de Egipto, de los hititas, de los asirios, o todos, los filisteos también, querían tener el control de esta zona. Porque significa tener un control estratégico. Quizá, por el uso de la profecía, Jezreel, que significa Dios sembrará, se están refiriendo a esta cuestión fértil, ¿ya? A esta área geográfica. Muy bien, veamos el pasaje. Dice, y ella, o sea Gomer, ya estoy con otra versión, ya no con las Jerusalén, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú, porque la sangre derramada en Jezreel, y pondré el fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá en aquel día, quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Wow, tantas veces aparece Jezreel acá. Llegó, la primera vez es para el nombre del niño. El nombre del niño va a ser Jezreel. El domingo pasado hablaba de la importancia de elegir los nombres para los hijos. No hay cualquier nombre. Aquí es Dios mismo el que está diciendo, ponle el nombre de tus hijos así. Jezreel.
ponle por nombre, Dios sembrará. ¿Ok? ¿En dónde? En Jezreel. Oh, Jezreel, el valle bonito. Pero ese nombre va a ser un recordatorio de que Dios va a castigar a Israel en Jezreel. ¿Cómo así? Dice, yo castigaré dentro de poco son 30 años más o menos, porque fue destruido en promedio de 30 años. Dentro de poco, castigaré a la casa de Jehú. Jehú, ¿quién es Jehú? Un hombre, bueno, sí. Jehú es el primer rey de la dinastía, que aquí el rey Jeroboam es parte. El primer rey. Jehú mató a la dinastía de Omri, ¿ya? A los hijos de Acab, y los mató en Jezreel, en ese valle que vieron en la imagen anterior. Ahí los mató, o por lo menos a uno mató allí. Y hubo una matanza, dice. Se derramó el campo con sangre. Hubo matanzas y Dios no está a favor de las matanzas. Por tanto, va a juzgar a uno de los descendientes de Jehú. El hijo del rey actual, de Jeroboam, es el que va a llevar este castigo. Por eso dice, dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por lo que hizo este Jehú allá en el valle de Jezreel, y pondré fin a esta dinastía, fin al reino de la casa de Israel. Será destruido. Muy bien. El nombre es como para recordar, yo no me olvido. Yo no me olvido. Recuerden el texto. Dios visita la maldad de la tercera y cuarta generación. Pero la bendición dura hasta 1000 generaciones. Yo no me olvido. Yo voy a castigar. Y ahí viene el castigo por esa matanza que hubo en Jezreel. Y en aquel día, dice, quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Se interpreta, ¿qué es el arco de Israel? Hay algunas interpretaciones, voy a elegir la que parece más probable. Había un control militar allí, un control militar que daba seguridad a la frontera, seguridad al país. Pero cuando vengan los ejércitos de Asiria, van a conquistar eso, ese arco de Israel, esa capacidad bélica, ese orgullo de ya nosotros podemos. ¿Y dónde se dan las guerras? En los valles. Y Jezreel es un hermoso valle donde se daban las guerras. El rey Josías murió allí, en ese valle, cuando se enfrentó al rey egipcio. Entonces, Jezreel es un valle propicio para las guerras, donde por un lado pueden entrar caballos y del otro lado caballos, y luego los que van a pie, los de la infantería, y enfrentarse en la mitad. No se puede pelear en el cerro, tal bien. Entonces elegían generalmente la planicie. Y dice, en ese tiempo, que viene pronto, yo voy a castigar a la nación de Israel, especialmente a su reino, pronto. Es el primero. Vamos con el segundo, no es segundo punto, segundo subpunto, el acto simbólico de no mostrar misericordia. No mostrar misericordia. Aquí veremos la desaparición de la presencia divina. Ojo, la anterior era la desaparición de la tierra, ¿no? Porque ya el ejército que iba a venir a conquistarlo se iba a adueñar de la tierra, de esa hermosa tierra de Jezreel. Ya no iba a quedar en manos de Israel, porque Dios iba a quebrar el arco de Israel, su poder bélico, y ahora iba a pertenecer a otro. Israel va a perder su territorio. Ahora va a perder otra cosa, va a perder la presencia divina. Versículos 6 y 7.
Comenzamos con el versículo 6. Dice, ella concibió otra vez y dio una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá, según la traducción de las Américas. Lo Ruhamá. Porque ya no me compadeceré o ya no tendré misericordia de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Wow, la segunda hija lleva por nombre algo simbólico, recordatorio de que Dios ya no va a tener misericordia de Israel ni lo va a perdonar. Porque Lo Ruhamá o Lo Ruhama significa no mostrar misericordia. Tenemos que ir al pasado. Esta imagen del toro, ahí los israelitas adorándole, nos lleva al Éxodo cuando hicieron el becerro de oro. Aarón dijo, yo solamente junté los collares, los aretes y salió esta cosa. No. Una forma de deshacerse que muchos para justificar su pecado tratan de decir barbaridades. Y allí, esto fue una traición. Eso fue una prostitución espiritual. Una prostitución espiritual. Esto fue infidelidad. Porque solamente unos capítulos antes, Dios había hecho un pacto con Israel. Pero ahora prefieren reemplazar a Dios con otro y le llaman todavía Jehová o Yahvé. Un comentarista bíblico dice, esto es parecido a un joven o una mujer, bueno, cualquiera de los dos, que luego de hacer una bonita boda, todo de blanco, banquete, muy bonito, y van pues a la luna de miel, en esa misma noche de bodas, consuma el acto sexual ahí. Pero mientras su pareja está durmiendo, se va con otra persona a también tener un acto sexual. Eso es lo que Israel ha hecho, dice. Porque estaban en el Sinaí, estaban en ese mismo lugar, en la época del pacto, y luego va y adoran a este toro. Y el contexto, porque eso sucedió en el capítulo 32, cuando se construyó eso. El 34, ahí mismo, va a decir, cuando Dios ya decide no castigarlos, porque era destruirlos. Dios quería destruir a este pueblo. Moisés intercede para que Dios tenga misericordia. Y por eso en el capítulo 24 de Éxodo va a decir, Yahvé renovó su pacto con un pueblo descarriado. Yahvé, o sea, va a usar en Éxodo 34:6, ¿no? Yahvé, Dios misericordioso, de la raíz Raham, que es el mismo que aparece en Oseas 1. Dios misericordioso y clemente. Y luego se declara que Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado en el versículo siguiente, o sea, 34:6, 34:7. Dios misericordioso que perdona. O sea, ni bien se casaron, Dios a Israel le fue infiel. Y Dios, que es misericordioso, le perdona. Y así va, año tras año. Israel infiel, Dios perdonando. Pero retornemos al versículo anterior, dice, porque ya no me compadeceré. Aquí compadecer es Raham, no tendré misericordia de la casa de Israel, pues ya no los perdonaré. El verbo que venía antes, nasá, en hebreo. Pero ese Dios que va a castigar a Israel es un Dios también que va a extender su misericordia a otro lado. Y ese es el versículo 7.
Versículo 7 dice, pero me compadeceré, o sea, tendré misericordia de la casa de Judá. Y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¡Wow! Va a salvar a Judá milagrosamente. Hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia. En el 722, Samaria fue destruida en manos de los asirios. 722 a.C. En el 701, vino otro rey asirio que quería también conquistar a Judá. Se llamaba Sennacherib. Este rey intentó, y en Judá el rey era un tal Ezequías. Y bajo el consejo del profeta Isaías, dijo, no, tú no pidas ayuda a Egipto, tú pide ayuda a Dios. ¿Y cómo lo salvó Dios? Milagrosamente. Pero antes de eso hubo otra intervención. Otra intervención cuando Isaías le dice a otro rey de Judá, habrá una señal de Dios. Pide una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, Dios tiene misericordia de Judá y ciertamente salvó a Judá de la destrucción de mano de los asirios, sin que los de Judá usen arcos con flechas, sin que los judaítas usen espada, sin que los judaítas vayan a batalla, sin que los judaítas usen sus caballos ni sus jinetes. Porque cuando Dios tiene misericordia, su misericordia es grande. Porque Judá estaba un poquito mejor espiritualmente comparado con Israel. Ya con Israel, la nación del norte, Dios dijo, ya no voy a tener misericordia. Por eso fue destruido en el 722. En cambio, Judá, por la misericordia de Dios, duró un poco más. Recién fue destruido en el 586. También por sus pecados, por supuesto. Pues Dios tiene misericordia. Versículos 8 y 9. El acto simbólico de no son mi pueblo, ahora ya no se disipa. Ya no se disipa la tierra, ya no se disipa la presencia divina, que dice, yo ya no voy a estar con ustedes, no los voy a perdonar. Ahora se va a disipar la identidad del pueblo de Israel. Pues los versículos 8 y 9 dicen, después de haber destetado Lo Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo Ammi. Lo Ammi es no mi hijo. No mi pueblo, perdón, no mi pueblo. Porque vosotros no sois mi pueblo y no soy vuestro Dios. Ahora, la mayoría de las versiones tienen, no soy vuestro Dios. En el texto hebreo no aparece la palabra Elohim, la palabra Dios. Más parece el yo soy, o yo soy el que soy. Por eso la Biblia latinoamericana dice, y tampoco yo soy para ustedes. Tampoco yo soy para ustedes, o tampoco el yo soy para ustedes. El mismo nombre de Dios. El mismo nombre de Dios. O sea, ustedes no son mi pueblo y yo no soy su yo soy. El Dios de ustedes en el Éxodo 3, 14, 15, 16 que habla de yo soy el que soy. Era una especie de pacto allí muy importante. Porque cuando Dios estableció su pacto dijo, vosotros seréis mi pueblo, mi real sacerdocio. Y ahora es como si deshacemos esto, deshacemos. Ustedes ya no tendrán unidad como pueblo. Y dos, yo ya no seré
su Dios nacional, su Dios personal. Y cuando sean destruidos, la gente también se burlará de mí. Porque en ese tiempo creían que cuando un pueblo era destruido, su Dios también era derrotado. E Israel se quedará sin identidad. Lo que para ellos era importante, ser el pueblo de Yahvé. No son mi pueblo, no los reconozco. Es muy fuerte. Todo por sus pecados. Todo por sus pecados. Y algunos de ustedes pudieran estar así hoy en día. Pudieran estar alejados de Dios. Pudieran ser personas que ya desapareció la bendición. Ya desapareció la presencia divina. Ya desapareció su identidad. Están lejos de Dios. Pero Dios no quiere que esa sea su condición eterna. Dios quiere que ustedes regresen a su redil. Por eso los siguientes versículos van a hablar de una especie de reconciliación, porque lo que Dios busca es eso, reconciliación. En un futuro, Israel recibirá reconciliación con Dios. Eso es lo que va a decir Oseas. Pero ustedes pueden reconciliarse hoy con Dios. No esperan hasta el futuro. Punto 2. La reconciliación de la casa de Yahvé. Los signos se invierten. Va a haber una cuestión de invertir la situación adversa. En un futuro, por supuesto. Comencemos con la primera. El renacimiento de la bendición de la descendencia. Ahora, vamos a hacer la respectiva aclaración aquí. ¿Por qué? Esto de 1:10 al 2:1 o 2:1 al 3. Hay un error allí. Bueno, para que aprendan, hermanos, que no vaya a ser luego que se topen con unos buenos libros y no sepan entenderlo. La división de capítulos y versículos no es algo original. Y esto fue haciéndose con el paso de los años. Ya he dicho que los que dividieron los capítulos y versículos se equivocaron. Nosotros hay que corregir de alguna manera esa equivocación. Pero no podemos corregirlo del todo porque esto ya está estandarizado. Y lo otro es de que la Biblia griega tiene una división diferente a la Biblia hebrea. Y aquí lo que vamos a tener es esa división. Acá solamente para que en un futuro, cuando lean libros, sepan. A veces, aquí primero va a aparecer la división en la Biblia en inglés o la Biblia griega. Y en corchetes va a aparecer la división, numeración en la Biblia hebrea. Y como algunas Biblias también lo van a tener. Entonces hay que manejar esas dos informaciones. Bueno, con esa aclaración pasemos a la primera. Habrá bendición en el versículo 10, partes A, B y C. Dice, versículo 10, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Aquí está cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque antes se anuncia juicio, se anuncian que ya no van a ser pueblo, van a ser destruidos, o sea, va a desaparecer mucha de la población. Pero ahora dice, no, va a haber bendición. Hay un cambio, hay esperanza, hay algo que va a cambiar. Claro, cuando hay reconciliación, va a cambiar, habrá una descendencia para Dios. Siguiente, la inversión de no son mi pueblo. Hay una inversión acá en el versículo 10, parte D al G. Dice, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Un cambio. O sea, antes por sus pecados se les llama, no sois pueblo de Dios. Pero cuando se reconcilien, cambian a son hijos del Dios viviente. Ahora,
¿Cuál es mejor? ¿Ser llamado pueblo de Dios o ser llamado hijo del Dios viviente? Por supuesto, las cosas mejoran. Las cosas mejoran cuando hay reconciliación. Todos ustedes y los que están afuera en la sociedad son creación especial de Dios, a imagen de Dios, todos. Sin embargo, cuando hay reconciliación, ya no son hijos de Dios por creación. Ahora son hijos de Dios por adopción. La cosa mejora cuando hay reconciliación con Dios. Eres linaje especial, eres un heredero con Cristo. Wow, uno podría mencionar todas las bendiciones. Las cosas mejoran cuando hay reconciliación. Hijos del Dios viviente. Otra cuestión, esa reinversión. La reunificación de Samaria y Judá. Reunificación. Oye, estaban divididos, ¿verdad? En 931 antes de Cristo se dividió el reino. El primer rey de Israel del norte fue Jeroboam I y el primer rey del sur fue Roboam. Y tuvieron allí 200 años divididos. Pero Oseas va a dar la profecía de que, en el versículo 11, y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán. Habrá un tiempo donde se eliminarán estas divisiones y serán nuevamente un solo pueblo. Las cosas mejoran. Otra cuestión, cuando hay reconciliación, el restablecimiento del liderazgo. Versículo 11, parte B, dice, y nombrarán para sí un solo jefe. Un solo jefe. O sea, no es de que habrá rey para Judá, rey para Israel. No, uno solo. Ahora, no dice rey, por cierto, no dice rey en el hebreo, dice jefe. Una especie de un nuevo Moisés. Un nuevo Moisés. Porque la palabra hebrea usada aquí es para líder de clan. Un líder de clan. Entonces, un nuevo jefe. Pareciera que quiere retomar las ideas del éxodo. Un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo vendrá. Una nueva liberación. Un nuevo tiempo donde Dios hará un nuevo pacto. Habrá un nuevo jefe cuando las cosas mejoren. Cuando haya reconciliación. Habrá regreso del exilio. Porque ciertamente se profetizó por Amós y luego Oseas va a profetizar lo mismo. Un exilio. Dice el versículo 11, y subirán de la tierra. Subirán de la tierra. Porque habrán ido a otros lugares. Pero ahora van a regresar. Como en Egipto. Estaban exiliados, estaban en cautiverio en Egipto. Y subieron a la tierra de Canaán. Subirán de la tierra. Volverán. Como cuando salieron bajo el liderazgo de Moisés. Y por último, que para mí es muy importante. La negación de la negación, del distanciamiento a la reconciliación. La última parte del versículo 11 y el versículo 1 del capítulo 2. Porque grande será el día de Jezreel. Jezreel, el primer hijo. El primer hijo. Porque antes iba a ser Jezreel señal de castigo, pero ahora será grande el día de Jezreel. Y Jezreel va a decir, decid a vuestros hermanos, ahora ya no va a ser lo a mí, ahora es a mí. Ahora ya no va a ser lo Ruhamá, ahora es Ruhamá. O sea, se elimina la negación. Porque recuerda que en el hebreo, lo es no. Ahora, ya no es no mi pueblo, sino mi pueblo. Ahora ya no es no misericordia, sino con quien tengo misericordia y a quien voy a perdonar. Voy finalizando, amados hermanos. Este es el caso de una acción
un acto simbólico. Algunos intérpretes dicen, esta historia no sucedió. Pero la mayoría de los evangélicos conservadores decimos que sí sucedió. Es el profeta haciendo algo que era escandaloso. Escandaloso, casarse con una prostituta. Pero todo para ilustrar el Dios de amor. Que continuaremos hablando de esto. Pero finalizo con la pregunta. ¿Quieres estar reconciliado con Dios? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Porque ciertamente algunos están más alejados que otros. Te digo que cuando te reconcilias con Dios, hay un cambio en tu vida. Hay un cambio. Está la bendición. Quiero invitarles a los que quieren reconciliarse con Dios, a que oren. A los que quieren pedir perdón a Dios, que oren. A los que le quieren decir, Señor, no estoy andando bien, te estoy siendo infiel en muchas cosas. Perdóname. Quiero ser tu pueblo. Quiero ser un hijo, una hija tuyo, del Dios viviente. Quiero tener tu misericordia, Señor, no tu juicio. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias, porque nos permite reflexionar en el caso de Oseas, en el nombre de sus 3 hijos, en esos nombres simbólicos, que luego, cuando hay reconciliación, hay un cambio. Ha de haber un cambio. Señor, nosotros también a veces nos alejamos de ti. Nos alejamos de ti por nuestros pecados, por nuestras codicias, por nuestros deseos egoístas, por buscar nuestra gloria. No sé, Señor, tú conoces a cada quien que se alejan de ti. Hay un distanciamiento, pero tú quieres reconciliar. Y por eso enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. A morir en la cruz por nosotros. Para que tengamos reconciliación. Y ya no seamos creación solamente, sino hijos tuyos por adopción. Para que seamos salvos. Para que vivamos una vida en plenitud, como dijera nuestro Señor Jesús. Una vida en abundancia. Señor, te quiero pedir que toques los corazones por el Espíritu Santo, toca los corazones de tus hijos, tus hijas en esta hora, para que se reconcilien contigo. Y reciban tu paz, reciban tu amor, reciban tu bendición, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En Jesucristo oro. Amén.